que ya llegamos a la sesión número 11, pero aquí estamos, y ya vamos a empezar a hablar de temáticas, ¿cierto?, que nos empiezan a llevar un poquito más a llevar, ¿cierto?, de las ideas del prototipo a empezar a concretar un poco cómo seguir adelante, ¿cierto?, con estas soluciones que ustedes han ido diseñando. Entonces, hoy día vamos a dedicar nuestro tiempo a hablar sobre hablar y trabajar, porque ustedes ya saben, no es solamente hablar, es hablar y trabajar en conjunto, ¿cierto?, de la matriz de riesgo y el plan de implementación. Entonces, ¿dónde estamos? Ya llegamos acá al último cuadrado, si se fijan, donde vamos a estar empezando a hablar sobre estas dos primeras sesiones, ¿cierto? Algunos tips, algunos elementos, algunas herramientas que nos van a ayudar a planificar la implementación de un piloto, y las siguientes dos sesiones vamos a estar elaborando y ensayando, ¿cierto?, nuestros pitch, nuestras presentaciones ágiles para que sinteticen lo que hemos hecho en todo este programa. Entonces, ya les decía yo, vamos a conversar un poquito qué pasa cuando ya terminamos esta fase, ¿cierto?, de prototipado, cómo pasamos, ¿cierto?, de prototipo a piloto, y vamos a introducir dos herramientas nuevas también, que es la matriz de riesgo y el plan de implementación. Vamos a conversar un poquito, yo ya les comentaba, de gestión, ¿cierto?, de cómo vamos ahora a empezar a transitar desde un prototipo, que es lo que tenemos ahora, iterado ojalá, ¿cierto?, habiendo recogido el feedback de otras personas, a pensar a planificar un piloto. Entonces, ya les decía, esperemos que la mayoría, ¿cierto?, por no decir todos, ya hayan perfeccionado su solución a través de este proceso iterativo, ¿cierto?, de prototipado, de testeo, de aprendizaje, de lo que conversábamos en la sesión pasada. Y bien, ahora, ¿qué podríamos decir?, ¿cierto? Y aquí, como para refrescar un poco, ¿cierto?, lo que usualmente sucedía antes de que ustedes aprendieran a trabajar con lógica de innovación es que partíamos de una idea, hacíamos un largo tiempo de planificación, quizás alguno de ustedes, ¿cierto?, que trabaja bajo proyecto, les puede sonar esto conocido, ¿cierto? Tenemos una idea, nos pasamos meses planificando cómo vamos a implementar esta idea, empiezan a generar altas expectativas de lo que tiene que suceder, nos vamos a la implementación, incurrimos en costos, no solo del tiempo, ¿cierto?, de trabajo de las personas, sino que también muchas veces inversión por detrás, y al final evaluamos. Esto es como tradicionalmente nos vamos y nos enfrentamos a un proyecto. Pero como ustedes están aprendiendo y ya están, pero con la lógica de innovación incorporada, ya saben que lo que hacemos es que tenemos la idea, pasamos por este proceso de prototipo y de testeo, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Que construimos, lo testeamos, aprendemos, ¿cierto? Y vamos y volvemos a iterar, que es lo que han estado haciendo ustedes, y esto significa que, a diferencia de lo que tradicionalmente hacíamos, ¿cierto?, que íbamos a evaluar al final, después de la implementación, es decir, en todo el tiempo, desde que tuvimos la idea hasta que incurrimos en los gastos, al final me pongo a evaluar. Esta lógica de trabajar con innovación implica que, fíjense, tengo aprendizajes de manera temprana. Inmediatamente después de la idea me puse a construir mi prototipo, ¿cierto?, a ponerlo a prueba, y por tanto voy bajando los riesgos, ¿cierto?, o el nivel de incertidumbre. Después de esto, paso a un piloto, y ese es nuevamente un proceso donde, si bien voy a conducir mi solución en condiciones reales, voy a afectar a una cantidad de personas menor, y la inversión va a ser menor, por tanto todavía voy a tener la oportunidad de mejorar cualquiera de los aspectos que veamos en ese piloto que son, ¿cierto?, mejorables, y luego, cuando ya tengo suficiente aprendizaje, me voy a la implementación final de esta solución y la escalo y aumento la cantidad de personas, ¿cierto?, que voy a abarcar. Entonces, si se fijan, de lo que yo les comenté acá, de este trabajo con lógica de innovación, podemos sacar tres grandes conceptos, ¿cierto?,
que es un piloto, ¿cierto? Que es lo que queremos planificar ahora en lo que se nos viene, y esto no es otra cosa que una prueba a largo plazo de la solución y es crítico antes de poder escalarla. Si se fijan en el piloto en el dibujo anterior, está aquí entre medio de mi prototipo y de la implementación final. ¿Sí? Es un paso más de aprendizaje. Entonces, aquí un poquito para que vayamos diferenciando estos tres conceptos. Ustedes ya saben perfectamente lo que es un prototipo, construyeron sus prototipos, ¿cierto? Y estos tienen que ver con un ensayo, con el testeo, ¿cierto? Del proyecto, de la solución, de alguna de sus partes, varias de sus partes, ¿cierto? Y que nos ha ido permitiendo encontrar respuestas, retroalimentaciones de nuestros usuarios, ¿cierto? Y poder dar forma a la propuesta final. Pero si se fijan, los testeos que ustedes hicieron, lo hicimos en condición de simulación. Presentamos una representación, ¿cierto?, de nuestra idea de solución, y con eso fue que fuimos a testear. Cuando nos pasamos al piloto, que es este como estadio intermedio, ¿cierto? Es como la última etapa de prueba, ¿cierto? Es como que vamos a afinar ya los últimos detalles, vamos a medir igual los resultados del proyecto. ¿Se acuerdan que para el prototipo también pensamos, bueno, ¿cómo vamos a medir? Para el piloto vamos a seguir con esa lógica y nos va a pavimentar un poquito, ¿cierto?, el camino para poder llegar a una solución a mayor escala, pero aún así teniendo el riesgo mucho más controlado, ¿cierto?, que lanzarse inmediatamente a una implementación a gran escala. Entonces el piloto, lo que se diferencia del prototipo es que ya es, ¿cierto?, una versión del servicio que lo pongo a disposición en condiciones reales, es decir, que lo vamos a poner a prueba, pero con un número limitado de usuarios y de usuarias, ¿cierto?, para poder seguir este proceso de aprendizaje. Y cuando ya termino mi piloto, analizo lo que me fue bien, lo que puede mejorar, las nuevas ideas, lo integro en esta misma lógica, ¿cierto?, que tuvimos en el proceso de prototipo, es que ya nos podemos pasar a una implementación de un nuevo servicio, ¿cierto?, que efectivamente ya se orienta a resolver el problema y es el servicio, es la solución implementada ya en su máxima expresión, ¿cierto? En el caso de ustedes, por ejemplo, el piloto podría ser, para aquellos que están haciendo instancias de capacitación, el piloto podría ser, bueno, vamos a hacer un ciclo de jornadas de capacitación con este nuevo formato y vamos a ver qué tal, qué pasa. Para los que tienen cierto, estos eventos de difusión con las ferias y tal, en vez de hacer quizás como tener pensado estar en todas las ferias, ¿cierto?, de la región en la que están, pueden partir quizás con asistencia a 3 ferias distintas en lugares distintos para ver cómo va a suceder, si es que la gente se acerca, si es que y tal, y entonces cuando ya tengan suficiente retroalimentación, se manda la planificación, ¿cierto?, para implementar el servicio en todas partes. Entonces lo que vamos a estar haciendo nosotros es poner nuestra energía en planificar este proceso de pilotaje, ¿cierto? Es decir, vamos a volver a poner a prueba estos conceptos, pero con una muestra, yo ya les decía, de usuario limitada, ¿sí? Con el propósito de que podamos observar el comportamiento de las personas, la recepción que tienen estas de la propuesta, ¿cierto? Evaluar el impacto, los resultados que potencialmente pudieran tener y entonces estar más listos aún para poder escalar, ¿cierto?, esta solución que hemos ido diseñando al universo completo de usuarios y de usuarias. Y para eso, para poder llevar a cabo, ¿cierto?, un piloto, un proceso de pilotaje, tenemos que planificar esa implementación. Entonces, ¿cierto? ¿Cómo vamos a hacer este paso del prototipado al piloto? Vamos a planificar. ¿Y cómo? A través de esta maravillosa herramienta que es un plan de implementación. De seguro ustedes conocen en distintas versiones, ¿cierto?, planes de implementación. Y en ese sentido, nosotros vamos a ir trabajando una que va a ser bastante cómoda y bastante sencilla. Pero antes de eso, algunas definiciones y recomendaciones.
¿Qué nos va a definir este plan de implementación? Va a definir los tiempos en los cuales yo voy a ejecutar este piloto. Recuerden, no es la implementación final de la solución, también tiene que tener un tiempo acotado en el cual yo voy a poner a prueba con usuarios reales esta solución. Tengo que pensar cuáles son las actividades principales, ¿cierto? Y los objetivos y resultados de cada una de las etapas. Y entonces, esto nos va a ayudar a planificar el trabajo para que el equipo también le pueda ir dando cierta tracción y seguimiento al piloto de la solución. ¿Cómo lo vamos a hacer? Y aquí es la parte donde vienen las recomendaciones, ¿cierto? Recomendación número 1. Cuando vayamos a hacer el piloto, ahora ustedes lo van a hacer en los equipos que conforman, ¿cierto?, actualmente en el Transformar. Pero si imagínense que la jefatura, digamos que les encanta la idea cuando ustedes se la presenten, y le dice, sí, ¿saben qué equipo? Vayan por el piloto, implementenme ahí un piloto para probar cómo nos va con la solución. Lo primero es que reunamos un equipo, ¿cierto?, que sea responsable de este proceso de pilotaje, como cualquier otro actor que quizás no haya participado en este minuto, ¿cierto?, pero que tengamos que integrar porque es clave para que podamos implementar ese piloto, ¿cierto?, en los distintos roles que puedan tener en la institución. Por ejemplo, quizás vamos a tener que integrar gente del área de comunicaciones para que nos ayude a comunicar algo que estamos haciendo, ¿cierto?, si es una capacitación o algo. Puede ser que tengamos que incorporar, no sé, alguien del área técnica, si tiene que ver con algo del laboratorio. O sea, ahí vamos a tener que ir viendo cuando eventualmente podamos implementar un piloto, quiénes más de la organización deberían aportarnos para que esto pueda salir bien, ¿cierto? Probablemente en los distintos roles que hay en la institución, hay gente que tiene información crucial para poder planificar ese piloto y poder llevarlo a cabo, y por tanto es importante pensar en ellos, ¿cierto?, para poder incorporarlos. Otra recomendación es que definan en equipo un periodo que sea razonable para poder realizar el piloto. No puede ser un tiempo así mega alargado, porque la verdad es que queremos tener evidencia más o menos, ¿cierto?, pronto de lo que pueda suceder, pero también tiene que ser razonable para que les pueda permitir a ustedes realmente llevar a cabo las actividades que vayan a definir. Entonces quizás, ¿cierto?, lo pueden pensar. Primero, como algunas preguntas claves, como ¿qué debe suceder durante el piloto? ¿Cierto? Quizás mapear primero todas las actividades en este plan de implementación que vamos a trabajar, y luego, bueno, ¿cuánto nos podría tomar todas estas actividades? ¿Cierto? ¿Cuánto nos va a tomar lograr estos hitos? Y con eso, entonces luego decir, ya, ok, parece que nuestro piloto va a durar un mes, 2 meses, va a depender obviamente de la envergadura del proyecto en el cual ustedes están entrando, qué tan distinto es a las actividades que normalmente hace su institución, para ver si es que hay que generar como musculatura nueva o procedimientos nuevos que no hemos hecho, o nos podemos montar de algo que quizás ya sabemos más o menos cómo hacer. Por ejemplo, difundir un evento. Ya sabemos hacerlo, lo hemos hecho, tenemos base de datos, va a ir medianamente rápido. Si no lo hemos hecho antes, probablemente nos va a tomar un poquito más de tiempo tener una base de datos para poder difundir, ¿cierto? Y poder generar la gráfica y tal. Y otra recomendación es pensar, a mí me encanta con esta oración que dice, pensar cómo se ve el éxito, ¿cierto? Porque el éxito es algo subjetivo, es algo que tenemos que acordar como equipo. ¿Cómo vamos a, cierto, calificar si nuestro piloto fue un éxito o no? O si es que efectivamente en ese momento, en esa etapa, estamos siendo exitosos. ¿Qué resultados esperamos lograr de esa etapa que vamos a estar planificando? ¿Cierto? ¿Hay alguna medida que nos pueda servir? Por ejemplo, cantidad de personas que visita el stand, o cantidad de personas que se inscribe a la capacitación, cantidad de personas que asiste, cantidad de personas que se acercan luego a preguntar por algo.
o inclusive yo puedo luego pedirle a la gente, ¿cierto?, algunos datos para poder hacer un seguimiento y no sé, en el caso de los productos, ¿cierto?, puedo preguntar finalmente si ha incorporado durante el último mes algo de los productos en su dieta y tal, y puedo entonces ir haciendo un seguimiento. Eso todo hay que planificarlo. Si yo pienso hacerle un seguimiento a los usuarios para preguntar si es que incorporaron en el último mes en su dieta alimenticia algún producto con macroalgas o de pesca, ¿cierto? Bueno, significa que en el stand voy a tener que, cuando la gente se acerque a preguntar y yo le dé información, le voy a tener que preguntar, ¿y será que yo lo puedo contactar en un mes más para hacer una encuesta? Es parte, ¿cierto?, de esta prueba que estamos haciendo y tal, y tendré que recoger los datos. Entonces, si se fijan, cuando yo pienso también en cómo se ve el éxito, probablemente hayan acciones que yo voy a tener que hacer para poder recoger esa información. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Ya, muy bien. Muchas gracias por darme señales de vida. Entonces, aquí nos vamos al Miro, ¿cierto? A esta como plantilla que les pusimos nosotros, ¿cierto? A cada uno de los equipos, que tiene objetivos y periodos. Acá pusimos 3 periodos porque nos parece que está ok. Si alguien necesita más periodos, me avisa ahí, yo me invento ahí cómo le hacemos el espacio para más periodos. Pero pensar, ¿cierto? Bueno, ¿cuáles son los grandes objetivos que deberíamos lograr? Voy a inventar aquí un periodo, podría decir, mira, vamos a tener una etapa de difusión o de convocatoria. Objetivos, ¿cierto? Difundir la nueva, no sé qué, convocatoria, la capacitación y tal, actividades. Cada una de las actividades que necesitaríamos hacer para poder cumplir con ese objetivo y resultados tiene que ver con el cómo se vería el éxito, qué resultados estamos esperando de ese periodo, cuánta gente inscrita, cuánta gente, ¿cierto? No sé, o en cuántas ferias vamos a estar presentes o y tal, ¿sí? Para cada uno de los periodos. Algunas últimas recomendaciones antes de mandarlos al Miro. La planificación tiene que ser, ¿cierto?, ágil. ¿Qué quiere decir eso? Esto está muy relacionado con la flexibilidad. Que porque tengamos esta planificación ahora y nos vayamos dando en cuenta en el camino que quizás tuvimos un aprendizaje, mira, las invitaciones por correo electrónico no funcionan porque la gente no se ha inscrito, vamos a tener que agregar algo o vamos a tener que agregar, no sé, algunos afiches o ir a algunas visitas en terreno. Uno va a ir aprendiendo, puede ser que incluyamos actividades o eliminemos actividades de la planificación y está bien. No es algo que vayamos a hacer solo al comienzo y queda estático, sino que es algo que podemos ir haciendo constantemente y modificando, ¿cierto? A medida que lo vaya requiriendo el proyecto. Y por lo tanto tenemos que ser flexibles, ¿cierto? Para poder saber cuándo tenemos que hacer algún ajuste. Y lo otro es que podemos hacer procesos paralelos, que cuando tengamos definidas todas las actividades, ¿cierto? Tiene que ver con la identificación de riesgos, ¿sí? Entonces, ¿qué más podríamos hacer para poder prepararnos para el pilotaje, ¿cierto? Ya estuvimos haciendo nuestra planificación, considerando las distintas actividades, los resultados que quisiéramos obtener, pero obviamente, así como en la vida, nada siempre resulta de manera perfecta o como planificada, y muchas veces los proyectos pueden tener ciertos riesgos, ¿cierto? Ciertas cosas que pudieran afectar que efectivamente pudieran desarrollarse los pilotos de la manera más adecuada. Entonces, para eso, lo que uno hace preventivamente es una matriz de riesgo, ¿cierto? Entonces, lo que vamos a hacer es como previo a la implementación del piloto, adelantarnos un poquito y prever ciertos potenciales riesgos que pudieran ocurrir durante el desarrollo de este, pero ¿para qué? Para poder crear estrategias para abordarlo. Hay veces que a esto se le denomina estrategias de mitigación, pero lo que queremos hacer es adelantarnos un poquito y tener estas como cartitas debajo de la mano
para que no suceda que sucede un riesgo y ahí recién me pongo a pensar, bueno, ¿qué hacemos con esto y tal? Sino que vamos e implementamos algunas acciones preventivas o inclusive tenemos ciertas reacciones frente a potenciales riesgos preparadas. Entonces, esto nos va a permitir anticiparnos, ¿cierto?, a eventuales efectos que podrían tener estos riesgos, ¿cierto?, para que no perjudique el óptimo desarrollo del piloto, ¿cierto? Y de antemano sepamos cómo reaccionar. No frente a la emergencia tener que pensar, sino tener un plan de contingencia previo, ¿sí? Y para eso vamos a usar esta matriz, que mejor se las voy a mostrar desde el Miro para que se pueda ver más grande y podamos entonces efectivamente ver cada uno, porque aquí los riesgos están categorizados. Puede ser que haya alguna categoría distinta, hay otros, pero esto es como para poder ayudarles a pensar en los distintos tipos de riesgos que pudieran haber. Por ejemplo, aquí, si se fijan, van a ver distintas categorías de riesgo. Políticos y comunicacionales, ¿cierto? Pudiera ser, no sé, voy a dar ejemplos acá de cosas que pasan en Chile. No sé, puede ser que pasen o no pasen en Perú, pero hay veces que si nosotros hacemos una acción como institución, puede ser que otra institución se sienta pasada a llevar. ¿Sí? Eso podría ser un riesgo político. O comunicacional, que se dé a malentender quizás algo de lo que estemos haciendo. Administrativo, por ejemplo, que tengamos que conseguir algún tipo de permiso, de licencia, que quizás pudiera tardar más de lo que nosotros quisiéramos que tardara. Entonces, si yo tenía pensado mi piloto, ¿cierto?, para desarrollarlo en 3 meses, y la verdad es que ese papel demoró 4 en llegar, entonces, si se fijan, ya me alargó 4 meses más mi proyecto. Entonces, para poder considerarlo. Técnicos, que algo, ¿cierto?, técnico no nos funcione, si es que dependemos de una plataforma, de una web de inscripción, de algo que efectivamente no esté funcionando, ¿no? O no pueda funcionar como lo habíamos esperado. Entonces, ¿cuál es nuestro plan B? Derivado de las relaciones interpersonales, que no es menor, ¿cierto? Si es que el proyecto que nosotros estamos, ¿cierto?, trabajando tiene que ver con temas, por ejemplo, de conexión entre distintas instituciones, o cierto que gente trabaje en equipo que quizás no está acostumbrada a hacerlo, podrían venir, ¿cierto?, ese riesgo. Y si se les ocurre algo que no lo puedan categorizar en alguna de estas, lo ponen en otros y no hay problema. Entonces, ¿cómo funciona esto? Voy a poner aquí un riesgo administrativo, entonces, por ejemplo, que el permiso para el stand no esté a tiempo, ¿cierto? Y aquí, luego que mapeo el riesgo, voy a poner probabilidad de que ocurra. Aquí les recomiendo que lo hagan en términos de alta, media, baja. De probabilidad de que se atrase mi permiso de stamp, digamos que voy a poner media. Porque sí, a veces se atrasan los procesos, pero no siempre, yo creo que es medio. Y después pienso, bueno, ¿cuánto es el impacto que podría tener este riesgo sobre el éxito, ¿cierto?, de mi piloto? Entonces, este es alto. ¿Por qué? Porque si no me sale el permiso, no puedo implementar nada, y si no puedo implementar nada, entonces, como que, ¿cierto? Entonces, acción a adoptar, por ejemplo, podría ser aumentar el plazo del piloto, o que el plazo del piloto corre a partir de que existe el permiso. ¿Se fijan? Planificación flexible. Entonces, aquí la idea es que cada equipo puede ir pensando en las distintas categorías, los riesgos
la probabilidad de que ocurra ese riesgo, ¿cierto? Cuál podría ser el impacto potencial en el éxito de nuestro piloto y qué acción podríamos tomar para poder mitigar ese riesgo. No significa que si nosotros le hayamos puesto todas estas categorías, no significa obligatoriamente de que ustedes tienen que mapear, ¿cierto?, todas las categorías, sino que más bien es como una ayuda, ¿cierto?, para que ustedes puedan ir pensando en los distintos riesgos.